Queridos amigos, al contrario de lo que muchos podríais pensar, los aranceles de Donald Trump están funcionando. Ahora bien, no funcionan para Estados Unidos, sino que están funcionando de lujo para China. Xi Jinping le debe una muy buena cena de marisco al presidente americano, y es que los aranceles están haciendo que medio mundo empiece a ver a China como un nuevo aliado inesperado frente a la hostilidad estadounidense. Por ejemplo, algunos países del este asiático como Vietnam, que siempre han jugado a dos bandas entre Estados Unidos y China, sin llegar a comprometerse demasiado, ahora han empezado a acercarse mucho más al gigante asiático. ¿Y qué decir de Europa? Hasta 2024 estaba a uñas con Xi Jinping, deseosa de una guerra comercial inminente, pero en solo un año ha pasado de ser un tigre hambriento a prácticamente un gatito de TikTok. Y si no, fijaos en estas noticias de 2024, justo antes de que Trump llegara al poder. Guerra comercial, tensión, amenazas, pero ahora, un año después, las noticias han cambiado completamente el tono. Vamos, lo que se conoce como una recogida de cable de toda la vida. Europa, al menos en materia comercial con China, ha pasado de opinar exactamente como Donald Trump, considerándola una nación rival, a opinar justo lo contrario. El nuevo enemigo es América, y China parece ser la forma de frenarlo. Y si no me creéis, fijaos en las palabras de Macron este martes en el foro de Davos. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies, and not just to export towards Europe some devices or products which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe. Pero es que, por si todo esto fuera poco, Estados Unidos acaba de perder a otro gran aliado en su cruzada contra Xi Jinping. Hablamos, cómo no, de Canadá. Estamos forjando nuevas asociaciones en todo el mundo para transformar nuestra economía, que ha dependido de un único socio comercial y se ha convertido en una economía más fuerte y resiliente a las crisis globales. China y Canadá acaban de firmar un tratado histórico. Y lo más importante, todo apunta a que habrá muchos más en el futuro. Ojo, porque esto es mucho más serio de lo que parece, y es que no estoy hablando de un acuerdo puntual, de algo anecdótico, sino de todo un cambio completo de paradigma. Y si no, fijaos en lo que dicen los mismos políticos canadienses. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Estados Unidos, al que Canadá destina 3/4 partes de todas sus exportaciones, ya no es un socio confiable. En cambio, los canadienses han destacado que las negociaciones con China han sido bastante fluidas. ¿Y qué quieres que os diga? En parte es bastante comprensible. Por mucho que China sea una dictadura, Xi Jinping no está amenazando directamente con invadir Groenlandia, rompiendo la estabilidad de Occidente. Y sí, es cierto que los chinos también tienen lo suyo con asuntos como el de Taiwán, pero hablando en plata, a los canadienses eso les da absolutamente igual. Lo que realmente les preocupa es lo que está pasando con Groenlandia. ¿Por qué? Pues porque Trump también ha amenazado con anexionarse Canadá. Los llegó a llamar el estado número 51 de los Estados Unidos. Por supuesto, la mayoría de gente se lo tomó a broma, pero también todo el mundo se tomaba a broma lo de Groenlandia, y fijaos cómo está la cosa. De hecho, todo se pone aún peor con la siguiente imagen. Hace unos días, pasadas la 1 de la mañana, Donald Trump publicó esta imagen en su red social Truth, con Canadá, Venezuela y Groenlandia invadidos por los Estados Unidos. Sé que parece un meme de mal gusto, pero no. Trump publicó la imagen en serio, tan en serio como otro mensaje donde el presidente dijo que como no le dieron el Nobel de la Paz, pues ahora no tenía que preocuparse tanto por la paz mundial en relación a la invasión de Groenlandia. Lo más gracioso es que mientras todo esto sucedía, Trump anunció la creación del Board of Peace. Vamos, una mesa para promover la paz y la estabilidad mundial. Sí, lo sé. Es que la ironía se cuenta sola. Por supuesto, los países avanzados ya se han negado a formar parte de este club. Un club del que, por cierto, Trump les exigiría un pago de $1.000 millones solo por participar de él. De momento, la invitación solo parece que la aceptarán algunos ilustres invitados como Vladimir Putin, Víctor Orbán o Alexander Lukashenko. Es decir, lo mejorcito de cada casa. Vamos, si es que en vez de Board of Peace, más bien lo tendríamos que llamar Board of Risk, el famoso juego de invasiones donde la paz solo se consigue viendo quién la lía más gorda. Y es que con este panorama se entiende mucho mejor el giro de Canadá. El país de los arces ha pasado de tener una de las políticas comerciales más duras en contra de China a decir explícitamente que quiere duplicar sus exportaciones con ella y a cambio reducir la cuota de mercado del tío Sam en un 25%. Y amigos, no os confundáis, el caso de Canadá es muy importante, sobre todo porque podría ser el ejemplo que en los próximos meses siga la Unión Europea. Es decir, que lo que pasa en Canadá puede ser una predicción de lo que luego suceda en Europa. Y precisamente por eso, en este
vídeo explicaremos en qué consiste exactamente el nuevo acuerdo entre Ontario y Pekín y qué impacto puede tener en su economía. ¿Se trata realmente de una buena idea dar la espalda al tío Sam para abrirse a China? ¿Será este un ejemplo de éxito que determine las relaciones entre Europa y el tío Sam? En este vídeo lo vamos a ver, pero antes fíjate en esta gráfica. El oro ha duplicado su valor en apenas un año. La escalada está siendo meteórica. ¿Por qué? Pues los motivos ya los explicamos el año pasado, en un correo del club de la Visual Factory donde advertimos que la política económica y la inestabilidad causada por Donald Trump dispararía muy probablemente el valor de este metal refugio. Y efectivamente es lo que ha acabado pasando. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues para que veas lo importante que es estar suscrito al club de la Visual Factory. Cada semana enviamos contenido sobre finanzas e inversión. En marzo del año pasado, los miembros del club ya supieron lo que podía pasar con el oro de forma completamente gratuita. Un mail a la semana con todas las claves que necesitas para proteger y rentabilizar tu patrimonio, incluyendo, por supuesto, análisis económico y político mundial y de forma clara y entendible. Si quieres unirte, te dejo un enlace en el código QR que ves en pantalla y en la descripción de este vídeo para que puedas apuntarte al club. Y al hacerlo, como regalo, te enviaremos una guía con 4 estrategias para invertir en oro en función de tu perfil de inversor. Y oye, si entras al club y luego el contenido no te convence, no pasa nada, puedes desuscribirte sin ningún problema en cualquier momento. Es decir, que por probar no pierdes nada. Pero dicho esto, sigamos con el vídeo. Para entender por qué este acuerdo es tan relevante, primero tenemos que saber cómo hemos llegado hasta este punto. Y es que, como se ha avanzado, China y Canadá han tenido sus más y sus menos. Al principio de los años 2000 todo era paz y alegría. China era un mercado muy lucrativo para las empresas canadienses y algunas de ellas, aunque no muchas, también movieron parte de su producción al país. El problema es que un par de décadas más tarde, cuando China empezó a fabricar por sí sola productos de alto valor añadido que competían contra los de los países ricos, el resto del mundo empezó a desencantarse del gigante asiático. Pero para entonces, amigos, Canadá ya llevaba un tiempo mirando a China con algo de recelo. ¿Ya eran enemigos por aquel entonces? ¿Por qué? Pues porque los chinos estaban intentando colonizar económicamente a Canadá. Y es que desde 2005 casi el 100% de la inversión que China realizaba en Canadá vino de empresas públicas controladas por el Partido Comunista. En principio, esto no tendría por qué ser malo. El problema vino cuando en 2013 los chinos compraron Nexen, una de las mayores compañías energéticas de Canadá. Y claro, una cosa es que Xi Jinping compre y controle, pues no sé, una fábrica de coches, y otra muy distinta es que lo haga con una compañía que podría dejar sin luz a media Canadá. Como es lógico, los políticos canadienses empezaron a preocuparse y su primera reacción fue bloquear inversiones procedentes de China. El resultado ya lo estáis viendo en pantalla. El peso de las empresas públicas cayó del 95% en el año 2013 al 2% tan solo 4 años más tarde. Pero si pensáis que con esto ya vale para entender el conflicto entre chinos y canadienses, lo siento, pero no. La compra de Nexen fue tan solo el punto de partida. El evento que terminó por destruir las relaciones ocurrió en 2018, cuando las autoridades canadienses detuvieron a Meng Wanzhou. Y dirás, ¿quién demonios es Meng Wanzhou? Pues nada menos que la directora jefa del departamento financiero de Huawei, y más preocupante aún, la hija del fundador de la empresa. El caso es que a Wanzhou la detuvieron por petición de Washington acusándola de un delito de estafa financiera y por saltarse las sanciones impuestas a Irán. Como podéis imaginar, en Pekín esta noticia sentó como un jarro de agua fría y las consecuencias no tardaron en aparecer. Aranceles, sanciones e incluso detenciones de canadienses en China. Y amigos, desde entonces la relación entre estos países solo fue a peor. Fue la gota que colmó el vaso. A partir del año 2018, tanto las exportaciones como las importaciones se quedaron completamente estancadas, y eso que venían de dispararse un 100% en los 8 años anteriores. Fue un auténtico desastre. Para que os hagáis una idea de lo malas que eran las relaciones, cuando Xi Jinping levantó las restricciones de la era COVID para viajar a otros países, en agosto de 2023 los vuelos a Canadá siguieron estando prohibidos. Una prohibición que no se levantó hasta un año más tarde, precisamente cuando este nuevo acuerdo comercial empezó a negociarse. ¿Casualidad? Obviamente no. El caso es que durante estos años el conflicto fue escalando y además cada vez que Trump o Joe Biden aprobaban un nuevo arancel contra China, los canadienses se sumaban con muchísimo entusiasmo. O al menos esto fue así hasta que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Amigos, lo que ocurrió desde entonces lo conocéis de sobra. Los Estados Unidos se convirtieron en un socio extremadamente poco confiable. Por ejemplo, Trump se saltó los acuerdos de libre comercio que tenía con Canadá para disparar los aranceles. Y aunque más tarde reculó un poco y respetó algo más estos acuerdos, el golpe todavía duele.
Algoma Steel de Ontario despidió a 1.000 trabajadores debido al arancel sin precedentes del 50% impuesto por Estados Unidos. Se han hecho anuncios similares en la industria maderera de Canadá a medida que una gran cantidad de pequeñas empresas quiebran debido a una demanda más débil en todos los ámbitos. Y así, amigos, es como llegamos al acuerdo de los últimos días. Tanto Mark Carney, el líder de Canadá, como Xi Jinping han optado por la vía pragmática. Olvidar los problemas y hacer borrón y cuenta nueva. Pero, ¿en qué consiste exactamente este nuevo acuerdo? Pues amigos, si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, diríamos que Canadá abre sus puertas a los coches eléctricos chinos y el gigante asiático deja pasar los langostinos, las semillas y el aceite de canola desde Canadá. Visto así, casi que parece difícil diferenciar cuál de los dos es el país desarrollado. Pero bueno, esa es otra historia. La idea general es la que acabo de contar. Sin embargo, hay mucha letra pequeña en este acuerdo. Y si os parece, vamos primero con Canadá. Justin Trudeau, el anterior líder de Canadá, aprobó aranceles de hasta el 100% para los vehículos eléctricos chinos, y ahora Mark Carney quiere bajar esa cifra al 6%. Eso sí, hay dos grandes matices. El primero es que este arancel extremadamente reducido del 6% solo se aplicará a los primeros 49.000 vehículos que China venda en el país. El resto tendrán que pagar los aranceles completos. Y claro, la pregunta que os haréis ¿es mucho 49.000 vehículos? ¿O son pocos? Pues a ver, teniendo en cuenta que el año pasado se vendieron 2 millones de vehículos ligeros nuevos en el país, pues ¿qué queréis que os diga? Mucho no parece. Incluso si nos centramos solo en los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables, los canadienses compraron unos 250.000. Pero hay más, porque dentro de estos 49.000 hay otra cuota para los coches extremadamente baratos. En otras palabras, que China solo puede vender un número muy limitado de vehículos eléctricos por debajo de $35.000 canadienses. La idea, eso sí, es que este porcentaje llegue al 50% en el año 2030. Y bueno, para complementar el acuerdo, Canadá también ha reducido los aranceles al aluminio y al acero, que eran del 25%, además de extender otras treguas comerciales. No obstante, amigos, el acceso de China a muchos mercados canadienses, como prácticamente todo lo relacionado con la fabricación de alta tecnología, sigue vetado para las empresas chinas. Por lo que, visto así, el acuerdo parece bastante decepcionante. Una especie de Unión Europea-Mercosur, pero en versión 2.0. Casi que podríamos decir que este acuerdo, en realidad, es una gran victoria para Donald Trump. Si se supone que este es el gran giro de timón con el que el país de los arces quiere librarse del yugo estadounidense, pues yo creo que Washington puede respirar tranquilo, sobre todo mientras los políticos de alto nivel de Canadá sigan diciendo cosas como estas. China ahora tiene un punto de apoyo en el mercado canadiense y lo aprovechará al máximo a expensas de los trabajadores canadienses. El gobierno federal está invitando a una avalancha de vehículos eléctricos baratos fabricados en China sin ninguna garantía real de inversiones iguales o inmediatas en la economía, el sector automotriz o la cadena de suministro de Canadá. Acabáis de escuchar al primer ministro de Ontario, donde se concentran los principales fabricantes de automóviles del país. Pero amigos, no penséis que el papel de los lobbies termina aquí, porque las concesiones de China también están muy relacionadas con otro gran lobby de Canadá, el del aceite de canola. El caso es que China se la tenía jurada al campo canadiense. El arancel a las semillas y el aceite de canola o aceite de colza, como prefiráis llamarlo, era del 85%, y los aranceles a otras frutas eran tan altos que las exportaciones de peras a China prácticamente desaparecieron. Pero, ¿de verdad la agricultura es tan importante en Canadá? Pues no, obviamente no. No olvidemos que la principal exportación de los rojiblancos es el petróleo. La agricultura es completamente anecdótica. Sin embargo, bueno, supongo que os lo podéis imaginar. Cuando China sube los aranceles, los agricultores canadienses acaban protestando. Y cuando los agricultores protestan, llaman mucho la atención. Esto es algo que hemos visto montones de veces en Francia con el acuerdo de Mercosur. También lo hemos visto en Polonia cuando pusieron aranceles al grano procedente de Ucrania en plena guerra. O en Estados Unidos logrando que Trump les compense parte de las pérdidas ocasionadas por su guerra comercial. La pregunta es, ¿qué pasa con todo el resto de aranceles y regulaciones comerciales que impedía el comercio fluido entre China y Canadá? Pues la verdad es que todavía siguen bastante en el aire. Sin embargo, hay una cosa innegable. Puede que este acuerdo no sea el gran bombazo que mucha gente estaba esperando. Sin embargo, es un paso clave hacia una dirección muy clara. Según Pew Research, en el año 2021, solo el 7% de los canadienses creían que era importante reforzar los lazos comerciales con China frente a los Estados Unidos. En 2025 fueron el 22%. ¿Son todavía pocos? Pues sí, no son la mayoría, pero lo importante es que cada vez son más. Pero es que no solo eso, el 60% apoya levantar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Y a ver,
los tratados comerciales no son lo único que importa. De hecho, Canadá lleva un par de años trabajando en algo que puede tener mucho más impacto que un simple acuerdo comercial: la expansión del oleoducto transmontañoso. Como os he contado hace un momento, la principal exportación de Canadá, lo principal que produce para el resto de países y con mucha diferencia, es el petróleo. Este sector representa entre el 3 y el 5% del PIB de todo el país, una auténtica barbaridad para un país desarrollado. Pues bien, más del 90% de este petróleo va a los Estados Unidos, y Canadá quiere cambiar eso. Así, en los últimos años se ha esforzado por ampliar la capacidad del oleoducto que estáis viendo en pantalla. El recorrido es el mismo, pero ahora hay una tubería nueva al lado de la tubería vieja que era del año 1953. Ojo, porque no hablamos de un simple complemento. La capacidad del oleoducto ha pasado de los 300.000 barriles al día a los 900.000. Este oleoducto conecta Alberta, que es donde están los principales yacimientos de hidrocarburos, con la costa oeste, desde la que Canadá puede exportar estos hidrocarburos al resto del mundo mediante buques tanqueros. ¿Y qué país es el que más se está beneficiando de esta inundación de petróleo en los puertos canadienses? Efectivamente, China. Hasta hace apenas un año el gigante asiático tan solo compraba unos 7.000 barriles de crudo cada día. Hoy ya son 207.000. O por verlo de otra forma, hasta la expansión del oleoducto, casi el 100% del petróleo que Canadá exportaba por el mar terminaba en los Estados Unidos. Pero hoy esa cifra ha bajado al 50%. Ojo, los 200.000 barriles que exporta China todavía no son nada comparados con los 3 millones que exporta los Estados Unidos. Pero la diversificación y la tendencia es innegable. No es una casualidad, es una estrategia clara del gobierno. Tenemos demasiados huevos en la canasta estadounidense. Nos gustaría mantener esa relación y hacer crecer a otros, pero es absolutamente necesario que otros crezcan. Y la S es una S mayúscula al final de otros. Entonces es India, es China. Sí, Mark Carney, primer ministro de Canadá. Carney, por cierto, también se va a reunir muy pronto con Narendra Modi. Sin embargo, a estas alturas hay que dejar una cosa muy clara. Sustituir a los Estados Unidos no será nada, pero que nada fácil. Canadá ya ha demostrado que no tiene la sartén por el mango en las negociaciones con Donald Trump. Tanto Justin Trudeau como Mark Carney han sido muy duros en sus discursos contra Washington, pero a la hora de la verdad, lo cierto es que han dado el brazo a torcer. Si queréis os pongo un ejemplo. Después de que Trump anunciara sus aranceles contra Canadá, su vecino del norte no tardó en responder con nuevos aranceles de castigo. Sin embargo, tan solo duraron unos pocos días. Y no solo eso, el presidente republicano también convenció a Canadá para que abandonara el impuesto digital, que en la práctica era tan solo una sanción encubierta a empresas americanas como Google, Microsoft, Meta o Netflix. Además, el petróleo canadiense ha seguido llegando a las refinerías del Midwest sin muchos problemas, por lo que al final no se han atrevido a cortar el grifo. Y es que, amigos, los Estados Unidos no son solo un mercado gigantesco, los canadienses exportan mucho al tío Sam, pero también es importante ver qué tipo de productos les están exportando y compararlo con otros países. Los chinos están comprando la mayor parte de los productos agrícolas de Canadá, pero cuando hablamos de productos más avanzados, como por ejemplo maquinaria, ahí la situación cambia mucho. Para que os hagáis una idea, en el año 2017 los Estados Unidos compraron el 30% de la maquinaria que exportó Canadá frente a menos del 10% que compró China. Y por mucho ruido político que haga el campo, donde realmente está el dinero es en la industria y en el petróleo, dos sectores en los que Estados Unidos todavía tiene mucho más apetito que el gigante asiático. ¿Conseguirá Mark Carney vender sus coches y sus máquinas a otros países nuevos como por ejemplo la India? Pues hombre, con un buen acuerdo quizá aumente un poco el número de ventas, pero está claro que a corto y medio plazo es muy pero que muy difícil sustituir a los Estados Unidos, por mucho que Donald Trump se esté empeñando en acelerar el proceso. Precisamente por esto y porque en general Canadá ya es un país muy abierto comercialmente, incluso con China, la mayoría de estudios coinciden. Un acuerdo de libre comercio entre Canadá y China apenas cambiará la economía de ningún país. Un acuerdo de libre comercio entre Canadá y China aumentaría las exportaciones canadienses en unos 7.700 millones de dólares y el PIB canadiense en unos 7.800 millones de dólares, o 0,14% para 2030, lo que ayudaría a crear 25.000 empleos canadienses adicionales en todos los niveles de cualificación, elevando los salarios a medida que aumenta la demanda de mano de obra canadiense. Ya lo habéis oído, un 0,14% del PIB, en década y media. Y es que al fin y al cabo, Canadá no se ha vuelto tan dependiente de Estados Unidos ni por casualidad, ni porque alguien le haya obligado, sino porque su vecino es una economía gigantesca, muy bien diversificada y por razones obvias es muy barato venderle cosas. Separarse del tío Sam puede ser una buena decisión geopolítica, pero hoy por hoy el mercado opina que es una decisión
decisión económica básicamente irrelevante. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Canadá hace bien con este giro de 180 grados respecto a China? ¿Os ha convencido el nuevo acuerdo o os ha parecido algo decepcionante? ¿Cuál será el siguiente avance en la relación entre estos países? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.